Bueno, gracias por estar con nosotros en El Gato. Cuéntanos, porque hoy, primer titular, a ver si nos lo explicas. Hemos conocido la inversión productiva extranjera en nuestro país, con los siguientes datos. Les hemos preparado algunos datos que en Cataluña es preocupante. Fíjense, en España ha caído un 42% hasta los 4.673 millones. Pero si lo sacamos por comunidades, en Cataluña ha caído un 74%, casi un 75% la inversión productiva de fuera de nuestro país. En el País Vasco, por contra, ha subido un 123% y en Madrid sigue subiendo. Es decir, que la Comunidad de Madrid sigue estando a la cabeza, como van a ver que con estos datos, con la actualización, el ranking, digamos, de la inversión productiva en nuestro país queda de la siguiente manera. Madrid aglutina el 61,4%, no el 614%, perdón, hay una errata ahí, el 61,4%, Cataluña el 11% y la Comunidad Valenciana en torno al 10%. Diego, ¿qué es la inversión productiva extranjera y qué significa y por qué se han producido estos datos? Pues bueno, se le llama así a la inversión directa, ¿no? La que no son compra y venta de acciones, que es una inversión un poco más especulativa, si me apuras, ¿no? Que viene y va, que son posiciones que se hacen y se deshacen en las carteras, sino que es una entrada de capital en las empresas de nuestro país. Y aunque estas cifras yo creo que son muy interesantes, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que hay una tendencia de mucho más largo plazo que nos dice que las cosas para la inversión en Cataluña ya llevaban una temporada bastante mal. Si cogemos los datos desde el comienzo del año, desde el 1 de enero hasta el pasado mes de septiembre, el último para el que tenemos las cifras de inversión mensuales, vemos que las cifras de inversión en Cataluña están cayendo en el entorno de un 37%. Y por otro lado, si nos ceñimos solamente a este dato que estabas compartiendo, hay que tener en cuenta que son las cifras del tercer trimestre del año, es decir, cubren los meses de julio, agosto y septiembre, pero se dejan fuera octubre, noviembre y diciembre, con todo lo que ha pasado en Cataluña en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, estas cifras son, en gran medida, la antesala de lo que sabremos dentro de unas pocas semanas. Esto es pre-referéndum, esto es predeclaración de independencia, esto es pre-artículo 155, Correcto. Con lo cual lo que viene después puede ser mucho peor. Así es, así es. Entonces tienes que, si coges las cifras desde comienzos de año hasta los últimos datos disponibles, en Cataluña ya tenían una caída del 37%. Contrasta esto con un aumento generalizado en el resto de España, donde hay una situación económica favorable. De modo que la caída en Cataluña, a priori, no se explica más que por un aumento de la desconfianza. Si luego rascamos en las cifras, lo que vemos efectivamente es que conforme avanza el año, esa caída va a más. Porque en el último trimestre, para el que tenemos datos, ya, como bien decías, ha bajado un 75%. Pero, como bien te digo, esto no considera todo lo que ha pasado en octubre, en noviembre y en diciembre. Sí que hay indicadores adelantados, por ejemplo, de la inversión en la industria, y nos hablan ya de que no solo se mantienen las caídas, sino que se mantienen en datos bastante significativos. Te pongo un ejemplo. Los pedidos en la industria catalana están ahora mismo estancados por completo. Por comparación, en Madrid están subiendo, pero que están subiendo un 70%. Y están creciendo en Aragón, están creciendo en Comunidad Valenciana, están creciendo en Baleares, están creciendo en todas las regiones que están sacando más tajada de lo que está pasando, un poco a costa de la economía catalana, que ha salido muy golpeada de toda esta locura. Eso te iba a decir, Diego, para la gente que nos ve, algunos indecisos, gente que no sepa cómo ha afectado, digamos, este proceso de casi 2 años, este gobierno de Junts pel Sí, ¿le ha ido bien o le ha ido mal a Cataluña? Una breve explicación y luego vamos a ahondar en datos concretos, un informe que hemos preparado junto contigo. Bueno, en líneas generales, ¿qué dirías? Yo creo que, por dar un solo titular, nos hemos centrado demasiado quizá en las empresas y en la inversión. Yo me quiero centrar por un momento en las personas. Por cada persona que se ha ido a vivir a Cataluña en los últimos años, ha habido 15 que se han ido a vivir a Madrid. Obviamente Cataluña... Del resto de España hablas, ¿no? Correcto. Obviamente Cataluña es un polo de atracción económica, lo tiene que seguir siendo y siempre lo ha sido. Lo lógico sería que esas cifras estuviesen muy equilibradas, que por cada persona que se va a Madrid se vaya a otra Cataluña, o que más o menos haya una relación de 1-2 o 2-1. Estamos hablando de 15-1, Gonzalo. Está pasando algo. Está perdiendo atractivo económico a marchas forzadas Cataluña, y esto hay que abordarlo de una vez. Hoy está Cataluña en la portada de toda la prensa extranjera económica, del Financial Times, del Wall Street Journal. Hay mucho interés por la figura de Inés Arrimadas y de Ciudadanos. Hay muchos perfiles, entrevistas en el extranjero, pero también hay muchos nervios porque la aritmética es la que es y todo apunta a una prolongación de la incertidumbre.
Hechos concretos, y vamos a ahondar sobre todo en la economía, también me gustaría ya a nivel empresarial y de grandes datos, pero también la doméstica, lo que afecta a los catalanes. Vamos a ir viendo algunas informaciones que hemos ido preparando con Diego. Empezamos, si te parece, lo que ha sido el run run, el día a día, las salidas de empresa. Diego, hoy, 20 de diciembre, se constata que desde el 1 de octubre han salido más de 3.100 empresas de Cataluña. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no era casualidad el que en los 4 años anteriores, que es básicamente lo que ha durado esto, porque como bien dice la palabra, es un proceso, un proceso, y ese proceso empezó hace tiempo ya. Desde que empezó esa agenda independentista a llevar a Cataluña hacia esta situación, la salida de empresas se ha situado en el entorno de las 8.000. Pero claro, hablamos de 8.000 repartidas en un lapso de 4 o 5 años. Sin embargo, en un lapso de apenas 2-3 meses, sí, de lo que estamos hablando es una caída muy importante, de 3.096 empresas, si somos exactos, sí, con las últimas cifras del Colegio de Registradores. Es una auténtica locura. Ha habido días en los cuales los colegios las notarías estaban que no daban abasto y tenían que abrir el fin de semana. Es hasta ese punto lo que hemos estado viendo. Y además, la salida de empresas no solo contempla primero el cambio de sede, sino que también contempla el cambio de sede fiscal en muchos casos, y poco a poco hemos ido conociendo voluntad de distintas empresas. Es más, recuerdo que lo dimos aquí como primicia, de instalarse, por ejemplo, en Alcobendas, empresas con plantas, con fábricas en Cataluña. ¿Eso ocurrió realmente al final? Se está desarrollando ahora mismo, y son peticiones por las decenas, en ciudades como Alcobendas, en el propio Madrid capital, etc. Más datos, Diego. Vemos que el peso de la economía catalana en el PIB nacional y en el conjunto de España ha caído al 18%. Eso es lo que ha implicado incluso que Madrid le haya hecho ese sorpaso, esa competitividad que siempre hay entre Madrid histórica y Cataluña. Y luego, crecimiento económico ha caído al 1,7%, ¿no? Esto claro, entiendo que es 2017. Sí, bueno, es que esa es la previsión de crecimiento, como cambia de un año para otro. Pasa del 3,6 al 1,7, es decir, se desploma a la mitad. Pero cuidado, esta predicción, que es la que hace Funcas, que creo que tiene un buen servicio de predicciones económicas, parte de que la situación se normaliza. Y las encuestas creo que no nos dicen que la situación se vaya a normalizar, o al menos que pueda haber un periodo de interinidad hasta que se forme algún tipo de gobierno de 3 meses, que puede parecer poco, pero en economía es un cuarto del año, es un trimestre. Entonces, esa perspectiva del 1,7 se puede pecar de optimista perfectamente. Yo te recuerdo que las cifras de PIB en cuanto a lo que es la actividad sintética mensual, los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo que apuntan es que ha habido incluso momentos de recesión de la economía, es decir, que la economía ha estado decreciendo durante algunos de estos compases, ¿no?, desde el 1 de octubre. Algunos datos más, venga, Diego. Ventas de grandes superficies han caído un 12% desde el referéndum del 1 de octubre. Claro, esto tiene especial importancia porque hablamos de un periodo anual en el cual se dan varios hitos para el comercio. Por ejemplo, el famoso Viernes Negro o el puente de la Constitución, o ahora la campaña de Navidades. Es decir, que las grandes superficies, que son las que más tirón tienen en estas fechas, al contrario del pequeño comercio, que tiene que pelear siempre con una situación un poco más complicada, que las grandes superficies se estén dando caídas del 12% precisamente ahora, que es cuando deberían estar beneficiándose de ese efecto calendario y de todo lo que conlleva ese tramo final del año, es bastante llamativo. Y bueno, las cifras además en el caso de las grandes superficies no solo no han remontado, sino que han ido a peor conforme se han ido conociendo los informes de la patronal. O sea que puede ser que ese dato se quede corto. Algo gravísimo, reservas hoteleras, porque Cataluña no es solo un foco del turismo del resto de España y a nivel internacional, sino también de lo que es el turismo corporativo, que es el que verdaderamente deja dinero. Organizaciones de grandes eventos, de las ferias, etcétera, etcétera, ha caído un 30% desde el 1 de octubre, 5.000 millones de euros. Claro, y en los índices de atractivo turístico y hotelero, Cataluña, y en concreto Barcelona, es una de las regiones que más le apetecen al mercado extranjero, tanto de visitantes como de inversores. A pesar de que Ada Colau ha impuesto una moratoria al desarrollo y concesión de licencias de nuevos hoteles. A pesar de todo eso, seguía interesando mucho el mercado de Barcelona. Y ahí tienes esa cifra. Yo siempre doy un dato como referencia. Después de los atentados, con todo lo que supuso ese golpe para la ciudad condal, la caída fue del 5% en 2 semanas. Y luego más o menos se estabilizó ya la demanda hotelera. Aquí estamos hablando de una caída del 30%. Y no ha muerto nadie, gracias a Dios. Y no ha habido un atentado terrorista, gracias a Dios. Estamos hablando de una crisis política institucional, pero es que el impacto es 6 veces mayor que el que tuvieron los atentados de las Ramblas.
Diego, todo esto a los ciudadanos catalanes que nos estén viendo, todo esto les afecta de alguna manera directa o indirectamente, ¿no? Ya no digo los que directamente tengan relación con un puesto de trabajo en una gran superficie o se dediquen a la hostelería, pero todo esto repercute en lo que es la economía catalana en general y al bolsillo de los catalanes en particular. Bueno, el mejor ejemplo son los datos de paro, que los hemos ido conociendo y hemos visto cómo mes a mes se ha apreciado un diferencial. Cuando se ha creado empleo, se ha creado menos empleo que en la media española y que de lo que se venía creando en Cataluña, y cuando no se ha creado empleo se ha destruido más empleo y más empleo que en el promedio anterior catalán. O sea que lo mires por donde lo mires, con los datos así más generales, más elevados, o bajando a pie de calle, hablando de cuestiones como el empleo, como el consumo, eso está ahí. Es una situación muy poco inteligente en la que se ha metido ahora mismo Cataluña por unas élites de los más irresponsables. Bueno, señores de la mesa, yo no sé, decía antes si mañana se vota con la cabeza o con el corazón, porque cualquier ciudadano de Cataluña que entiendo que lea la prensa, que conozca estos datos, porque estos datos entiendo que no son muy difíciles de encontrar, más allá de que los medios subvencionados en Cataluña evidentemente no los publiquen o los maquillen. Pero viendo esto, más allá de las mentiras y del enfrentamiento familiar, de amistades profesional, entiendo es que no sé cómo todavía hay gente que vota al independentismo. Muy bien, tenemos que despedir a Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muchísimas gracias por haber estado en el Gato esta noche. Venga, a ver qué tal lo de mañana. A ver qué tal, y eso lo iremos comentando. Y feliz Navidad. Venga, que vaya bien.